bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy, ahora sí ya vamos a empezar de lleno con los temas de álgebra, y vamos a empezar con el primero de ellos, que se llama término algebraico. No hemos visto bien la definición de álgebra, la vamos a ver ya en un ratito más, pero al menos sí podemos empezar con este tema. Entonces nosotros anteriormente, cuando empezamos con otras ramas de las matemáticas, habíamos visto que había un valor o algún elemento que era de suma importancia. Por ejemplo, cuando nosotros vimos aritmética, el elemento principal que nosotros estudiamos fue el número. Y a partir de ahí, pues todos los temas que vimos, por ejemplo, qué números decimales, qué números fraccionarios, qué números enteros, qué números mayas, qué números cardinales, qué números ordinales, todo. Operaciones, suma, resta, multiplicación, división, pero todo giraba alrededor de ese elemento, el número. Luego vimos lo que es geometría. Y de la misma forma estudiamos de forma básica el elemento principal de esta rama de la matemática, que es el elemento geométrico. Y a partir de aquí pues vimos lo que fue el punto, la línea, la figura plana y el cuerpo geométrico. Todas las operaciones que se pueden realizar con ellos, suma, resta, multiplicación, división, cómo medirlos, cómo juntarlos, todas las propiedades, características, todo. Pero de forma a grandes rasgos, en geometría ocupamos principalmente lo que fue el elemento geométrico y todo lo que gira en torno a cada uno de esos elementos geométricos. En estadística, el elemento con el que trabajamos fueron las tablas. Porque a partir de ahí pues realizábamos la agrupación de datos y ya calculábamos lo que nosotros queríamos: frecuencias absolutas, frecuencias relativas, calculábamos valores futuros, realizábamos las gráficas, cosas así. Pero básicamente el elemento principal con el que trabajamos en estadística fue con las tablas. Y luego en probabilidad, el elemento principal con el que estuvimos trabajando fue con el evento. Entonces todos los problemas eran lo mismo: calcular la probabilidad de que ocurriera o no ocurriera algún evento. Entonces estos son los elementos principales que ya habíamos visto anteriormente en cada una de las ramas. En la aritmética se estudia todo lo relacionado al número. En geometría todo lo relacionado al elemento geométrico. Ya nos quedamos hasta 3 dimensiones, pero puede haber de 4, 5, 6, 7. En estadística todo lo relacionado a las tablas, y en probabilidad todo lo un poquito relacionado a los eventos. Entonces en álgebra, así como por ejemplo aritmética, su elemento principal es el número, en álgebra el elemento principal es el término algebraico. Entonces en el video tutorial de hoy vamos a comenzar a ver qué es un término algebraico, ya que es el elemento principal que vamos a ver en álgebra y que vamos a ocupar en el resto de todos los videotutoriales. Así como aquí, que definimos número, que definimos elemento geométrico, tabla, probabilidad, y que lo fuimos ocupando a lo largo de los videotutoriales, lo mismo va a ocurrir con el término algebraico. Entonces borramos esto. ¿Pero qué es el término algebraico? Para eso tenemos que empezar con un concepto. Anteriormente, ya hace muchos videotutoriales, nosotros veíamos este tipo de ejercicios. Era de los primeros videos que habíamos visto, que era completar sumas, completar restas, multiplicaciones, divisiones. Entonces, en este tipo de ejercicios nos decían: hay que encontrar, no se conoce este valor, entonces es un valor desconocido, vamos a ponerlo adentro como de un cuadro. En ese ejercicio nos piden
encontrar ese valor desconocido de tal forma que se cumpla esta suma. Nosotros ya con varias técnicas que habíamos visto, o incluso ya mentalmente, sabemos que el valor es 4, ya que el 3 sumado al 4 nos da 7. Así vimos varios tipos de ejercicios. Por si no se habían dado cuenta, ya habíamos visto álgebra desde antes. Vimos varios tipos de ejercicios en los primeros videotutoriales. Entonces nosotros generalmente a un valor desconocido lo representábamos con un cuadrito. A lo mejor ya en algunos videos, en algunas páginas, o a lo mejor no, pero seguramente vieron que en matemáticas también se ocupan las letras. Por ejemplo, vieron que había una X, que había una Y, que había una A, que había una Z y cosas así. Por ejemplo, a lo mejor veían algo así: 3 más X es igual a 7. Y ustedes decían, bueno, ¿por qué hay letras? Se supone que en matemáticas se manejan los números. Observen, esta operación que puse aquí es muy parecida a la que tenemos acá arriba. La única diferencia es que aquí no conocemos el valor. Para representar un valor que no conocemos, utilizábamos un cuadrito. Ahora, en álgebra, cuando no conocemos un valor, se utiliza una letra. Entonces, dentro de las matemáticas, todas las letras que nosotros veamos en álgebra, en realidad nos van a representar cantidades que no conocemos, como aquí. Hagan de cuenta que ahora, en vez de poner aquí, pues ya tenemos esta suma incompleta, no sabemos el valor que hay aquí y por eso pusimos un cuadrito. Hagan de cuenta que en vez de poner ese cuadrito, yo voy a poner la letra X. Entonces, cualquier letra, absolutamente cualquier letra que ustedes vean en matemáticas, nos está representando una cantidad que no conocemos, un valor desconocido. Y esto también ya lo habíamos visto anteriormente en geometría. Por ejemplo, tenemos aquí un cuadrado. Van a ver cómo ya habíamos ocupado letras en matemáticas si no se habían dado cuenta. Entonces, recordemos nada más un concepto básico: perímetro. El perímetro es la medida de todo el contorno de la figura. Entonces nos piden calcular el perímetro de este cuadrado. La fórmula para calcular el perímetro del cuadrado es la siguiente: P de perímetro es igual a 4 por L. Esta es la fórmula que nos dieron, que vimos para calcular el perímetro de ese cuadrado. Entonces, si se están dando cuenta, aquí ya empezamos a ocupar letras. Aquí le pusimos L porque no conocemos la medida de nuestro cuadrado. Puede ser a lo mejor 4, que el lado mida 4 y entonces ya cambiábamos su valor. Perímetro es igual a 4 por 4. Bueno, L, recuerden, es lado. Entonces L igual a 4, cambiamos la L por su valor y con eso ya obtenemos el perímetro. O puede que a lo mejor L valga, que su valor sea 8. Entonces calculamos el perímetro en donde el lado mide 8. Vamos a cambiar esa L por el valor que tiene. 4 por 8 nos da 32. O puede que a lo mejor el lado mida 5. Entonces, para calcular el perímetro, cambiamos esa L por su valor. 20. 4 por 5, 20. Entonces, a lo que quiero llegar es que si se dan cuenta, cuando vimos lo que fue perímetro, área, volumen, todo eso, ya manejábamos letras. Y las manejábamos porque en un principio no conocíamos el valor de las medidas de la figura. Entonces, en este caso, manejamos así la fórmula: P igual a 4 por L, porque no conocemos en un principio el valor de la medida del lado del cuadrado, sino que ya después, ya cuando nos dan el valor, pues ya lo sustituimos y ya obtenemos el valor. Pero en un principio, la fórmula emplea letras porque no conocemos la medida del lado.
no conocemos cuánto mide el lado del cuadrado, entonces como no lo conocemos, pues usamos una letra. Entonces, a grandes rasgos, las letras en álgebra se utilizan para representar cantidades que nosotros no conocemos. Como el ejemplo que les había puesto aquí, que no sabemos cuál es el valor que completa esa suma. Y lo poníamos así como en una ventanita. Nada más que en vez de poner ventanita le ponemos una letra. O aquí, que no sabemos la medida del lado y como no la conocemos, pues escribimos una letra. Entonces para eso se utilizan las letras en álgebra. Siempre que vean una letra, en realidad nos está representando una cantidad que nosotros no conocemos. Hagan de cuenta que es una caja que nos está ocultando el valor que no conocemos. Entonces, a esta letra se le conoce con varios nombres. Se le conoce como variable, se le conoce como incógnita y también se le conoce como literal. Son los tres nombres con los que se le conoce a esa letra. Yo generalmente utilizo más este nombre, pero se los digo porque a lo mejor sus profesores utilizan el de incógnita o el de literal, pero yo en lo personal utilizo este nombre. ¿Por qué utilizo este nombre? Porque como nosotros observamos en este ejemplo del cuadrado, la letra se le llama variable porque va variando, va cambiando sus valores, no tiene un valor fijo, como aquí. Esta es la fórmula para calcular el perímetro del cuadrado y el valor de L nos representa la medida del lado. Y el lado, como vimos, es un valor que va cambiando, porque puede que valga 4, puede que valga 5, puede que valga 8. Entonces, esta L, si se dieron cuenta, fue adquiriendo diferentes valores, fue variando. Entonces de ahí proviene la palabra variable. Incógnita, a veces también la llego a utilizar, pero no tanto. Pero la palabra incógnito se refiere a algo que es misterio. Está relacionado con misterio. Entonces, generalmente el misterio se relaciona con algo desconocido. Y en este caso, si se dan cuenta, la letra nos está representando una cantidad desconocida, una cantidad misteriosa. Entonces también por eso a la letra se le conoce como incógnita, porque en realidad es algo incógnito, algo misterioso, algo desconocido. Hagan de cuenta que esta es una caja sorpresa en donde no sabemos, si nosotros destapamos esa caja, no sabemos cuál es el número que podría estar. Entonces igual, las letras se utilizan para representar esos valores desconocidos, esos valores misteriosos que no sabemos cuál puede ser. Entonces, la variable es un nuevo elemento matemático que vamos a estudiar mucho aquí en álgebra. Bueno, literal, les digo, casi yo no lo utilizo. Utilizo más variable y muy de vez en cuando utilizo incógnita. Pero entonces les pongo los nombres para que no se vayan a confundir. Porque luego he visto en internet muchas veces que dicen ¿cuál es la diferencia entre variable, incógnita y literal? En otras palabras, es lo mismo. O sea, son diferentes nombres que se le da a lo mismo. A la letra que nos representa una cantidad que no conocemos. Como aquí, que en el cuadrado pues no sabemos la medida del lado, entonces lo representamos con una letra. O aquí, como en esta suma no sabemos el valor que va aquí, lo representamos con una letra. Entonces siempre las letras en álgebra se van a utilizar para representar cantidades que no sabemos qué son, cantidades desconocidas, cantidades sorpresas, cantidades que están ahí escondidas. Siempre las letras, que ahora ya no las vamos a llamar así letras, ya vamos a empezar a llamarla variable. La variable es una letra que siempre nos va a representar una cantidad desconocida. No la conocemos en el momento, a lo mejor después ya encontramos su valor, pero en un principio nos está representando una cantidad desconocida. Si todavía tienen dudas, acuérdense nada más del perímetro del cuadrado. Por eso puse este ejemplo, en donde
aquí tenemos la fórmula y le ponemos a la fórmula L, porque en un principio no sabemos cuánto mide el lado del cuadrado. Ya después cuando nos dan el lado, pues ya realizamos cálculos y todo eso. Pero en un principio, en todas las fórmulas de área, volumen, perímetro, utilizamos letras porque no sabemos las medidas que puede tener la figura. Entonces ya tenemos el primer concepto algebraico, variable. La variable es una letra que no representa una cantidad desconocida. Y ahora, nosotros observamos, bueno, ya lo acabo de borrar, 3 más x es igual a 5. Nosotros observamos que esas variables, esas letras, también pueden estar asociadas con los números. Ya lo vamos a ver más adelante, las letras, los números pueden sumarse, restarse, multiplicarse, dividirse, puede haber potencias, puede haber raíces, todo eso. Entonces, un término algebraico es una unión de los elementos principales de matemáticas. Ahorita lo vamos a ver. Esto es un término algebraico. Tiene todos los elementos que hemos visto en matemáticas. Observen. Aquí tiene un signo. Aquí tiene un número. Aquí tiene una letra. Y aquí tiene un exponente. Bueno, letra, que ya sabemos que se llama variable, y un exponente. Entonces, si se dan cuenta, el término algebraico es la unión de una variable con otros elementos matemáticos. Este es el término más básico que se estudia en álgebra. Entonces, ¿qué es un término algebraico? Es el elemento más básico que se estudia en álgebra, que se compone de un signo, un número, una letra y un exponente. Y ahorita vamos a ir explicando qué significa cada uno de estos elementos y así qué significa este término algebraico. Empezamos con el signo. Nosotros habíamos visto ya anteriormente que existen números tanto positivos como negativos. Entonces, si nosotros ubicamos los números en una recta numérica, habíamos visto que el 0 es la mitad de nuestra numeración. Los números que están a la derecha del 0 tienen el signo más y decimos que son positivos. Los números que están a la izquierda del 0 tienen el signo menos y decimos que son negativos. Entonces, el signo del número, de cualquier número, por ejemplo, menos 3, más 5, 8, menos 40, menos 30.2, el signo siempre nos va a decir la posición en la que está ese número, si está a la derecha del 0 o si está a la izquierda del 0. Si el número tiene un signo positivo, pues está a la derecha, pero si el número tiene un signo negativo, está a la izquierda. Entonces, de la misma forma, en el término algebraico, el signo nos representa la posición en la que estaría el número, si está a la derecha o si está a la izquierda. Luego, después del signo, tenemos el número. Observen cómo este número está pegado a la letra. Entonces, a ese número que está pegado a la letra se le llama coeficiente.
representa ese coeficiente, porque está pegado a la letra. Volvemos a la fórmula del cuadrado. El perímetro del cuadrado, recordemos que era P igual a 4 por L. Sin embargo, muchas veces, ahorita ya que sabemos que existen las letras, esta la podemos confundir con una X. El signo por muchas veces se puede confundir con una letra X. Entonces, lo que nosotros llegamos a hacer en alguna ocasión es poner el número con la letra junta, 4L. Y como podemos observar, un número que está pegado a una letra, justo como aquí, nos está representando una multiplicación. Entonces, en el término algebraico, este 3 está multiplicando a esta letra. Eso es lo que significa el coeficiente. Es el número por el cual esa letra va a ser multiplicada. Les pongo este ejemplo. Que aquí la fórmula del perímetro del cuadrado es 4 por L. Pero para evitar confundirnos que esta es una X o algo así, pues simplemente lo ponemos junto, 4L. Siempre que veamos un número junto a una letra, en realidad ahí estamos representando una multiplicación. Observen cómo no hay ningún signo de más o menos en medio. Es decir, algo así, 4 más L. No, si estuviera así, entonces ya nos representaría una suma. Cuando ese número está pegado a una letra y no hay ni siquiera un signo en medio, nos está representando una multiplicación. Entonces ya sabemos los elementos, ya vamos conociendo los elementos del término algebraico. El signo que tiene este número asociado para saber si el número está a la derecha o a la izquierda. Y luego, como ese número está pegado a esa letra, quiere decir que ahí hay una multiplicación. Ahora vamos con el siguiente elemento, letra o variable. Bueno, de este no hay tanto problema. Nosotros ya sabemos que nos está representando una cantidad que no conocemos. A lo mejor ahí puede ser 5, puede ser 8, puede ser 7, puede ser 4. Entonces, es una cantidad que no conocemos que va variando. La letra o variable siempre nos va a representar esa letra desconocida. Y por último tenemos exponente. Recordemos que un exponente, si vemos nada más este valor, ahorita nos olvidamos de esto, si se dan cuenta parece como si fuera una potencia. Más o menos sería algo así. Aquí x cuadrada es muy parecido a esto. Recordemos el concepto de potencia que hemos visto anteriormente. Por esa razón fue que retomé que era potencia y raíz. A lo mejor unos ya lo sabían, pero de todos modos es importante retomar esos conceptos para poder aplicarlos a esto y no se le vayan perdiendo. Entonces, ¿qué vimos en el tutorial anterior de potencia? Vimos que era una operación que no reducía un número de multiplicaciones. El exponente nos dice el número de veces que se va a multiplicar este valor. En este caso, 2 veces se va a multiplicar el 5. 5 por 5 y ya nos da el valor. Entonces, algo similar ocurre con esto. X es una cantidad que no conocemos. Esa letra nos está representando una cantidad que no conocemos. Y dice que está elevado a la 2. X al cuadrado o X a la 2. Se lee igual, así como los números. También las letras se leen de la misma forma. 5 elevado a la 2. Aquí sería X elevado a la 2. Entonces, utilizando el concepto de potencia que habíamos visto, quiere decir que el 2, el exponente, nos dice el número de veces que se va a multiplicar la letra. En este caso, 2 veces se va a multiplicar X.
realidad quiere indicar una multiplicación. En otras palabras, nosotros habíamos visto, por ejemplo, esta multiplicación. 4 por 5, eso nos da 20. Pero como ya estamos metiendo letras, este signo lo podemos llegar a confundir con la X. Entonces conviene que la multiplicación ya la representemos de otra forma. Con paréntesis podría ser una opción. Entonces aquí sería 4 y luego 5, y esto es igual a 20. Entonces eso es lo que significan los paréntesis. Es otra forma de representar la multiplicación, justo como acá. Porque imagínense, si pongo aquí X por X, observen, como que no se entiende bien. O sea, porque a lo mejor yo digo, esta X está chiquita. Y no, según yo, está representando el signo de multiplicación. Pero la persona que vea esto se puede confundir. Entonces, por esa razón, es que estoy utilizando paréntesis. O sea, los paréntesis así es otra forma de representar una multiplicación como esta. Entonces, y bueno, hay muchísimas formas, pero ahorita nos vamos a quedar con esa. Entonces, observamos como aquí este exponente, que es 2, nos está diciendo el número de veces que se va a multiplicar esa letra, X por X. Y entonces, eso es lo que nos dice la potencia. Y ahora sí, ya tenemos todos los elementos de nuestro término algebraico. El signo nos va a indicar la posición de este número, o sea, si está más a la derecha o más a la izquierda. Este número o coeficiente está multiplicando a esta parte del término. Y luego la letra pues nos representa una cantidad desconocida y el exponente nos está representando el número de veces que se va a multiplicar ese elemento matemático. Entonces, estos son los elementos básicos de un término algebraico y es lo que más se estudia aquí en álgebra. Este es el elemento básico que se va a estudiar en álgebra. Va a ser el término algebraico que lleva su signo, que lleva su número o su coeficiente, que va a multiplicar a este elemento, a la letra, y la letra además va a tener un exponente asociado, que nos va a indicar el número de veces que se va a multiplicar esa letra. Entonces vamos con varios ejemplos para poder entender esto. Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente: más 10, x a la cuarta. Vamos a identificar todos los elementos y a interpretar este término algebraico. Entonces, para empezar, tenemos signo positivo. Signo positivo. Luego, el coeficiente es 10. Coeficiente 10. Este coeficiente es un valor que va a multiplicar a todo este elemento matemático. Luego tenemos variable. La variable es la letra que nos está representando una cantidad desconocida. En este caso la variable es la letra X. Y luego tenemos exponente. El exponente en este caso es 4, que nos quiere decir, si quieren podemos separar este elemento para que quede más claro. X a la 4 nos quiere decir que la X se va a multiplicar 4 veces. X por X por X por X.
va a multiplicar a la letra o letras que estén ahí, la variable que nos representa una cantidad desconocida y el exponente que es el número de veces que vamos a multiplicar esa letra. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Este es nuestro siguiente ejemplo. Nuestro siguiente término algebraico es menos 4 quintos y a la 3. Entonces, empezamos a analizar cada uno de los elementos. Este es el signo. Menos. Bueno, con otro color para que no se pierda. Luego, el coeficiente que tiene es este valor, 4 quintos. Entonces, el coeficiente puede ser todo tipo de números. Pueden ser enteros, pueden ser decimales, pueden ser fracciones, pueden ser números. Bueno, ya medio los mencionamos, números imaginarios, números complejos, cualquier tipo de número puede estar en el coeficiente. Entonces, para que no se expanden y por ejemplo ahora, ¿qué número es? ¿4 o 5? Es el número completo, 4 quintos. La variable, en este caso, no utilizamos la letra X, utilizamos la letra Y. Les digo, puede ser cualquier letra del abecedario, a veces incluso hasta otros símbolos. Cualquier letra siempre nos va a representar cantidades desconocidas. A, B, C, D, X, W, Y, J, K, L, M, N. O sea, cualquier letra siempre nos va a representar una cantidad desconocida. El exponente es 3. Quiere decir que vamos a multiplicar 3 veces. Observamos cuál es el elemento que tiene exponente. Es todo eso. Entonces quiere decir, la potencia quiere decir que la Y se va a multiplicar 3 veces. Este es el valor que se va a multiplicar y este nos indica el número de veces que se va a multiplicar. Entonces sería Y por Y por Y. Entonces ya tenemos desarrollado ese término algebraico. Vamos con otro ejemplo. Entonces, ese es nuestro siguiente ejemplo. 4.85z a la 3. Entonces, ¿qué signo tiene? A lo mejor ustedes dirán, no tiene signo. Eso es falso. Recordemos que cuando nosotros vimos números positivos y negativos, cuando un número no tiene signo, se considera que es positivo. Y eso lo podemos ver de la siguiente forma. Antes de conocer que existieran números positivos o negativos, pues nada más decíamos 4, 8, 12, 16, 50. Y cuando nos pedían que esos números los ubicáramos en la recta numérica, siempre empezábamos a partir del 0 y ya hacia la derecha íbamos ubicando los números. Por ejemplo, aquí 4, aquí 10, aquí 50, así sucesivamente. Creo que ¿dónde fue ese 50? Ahí está. Entonces, cuando a un número nosotros no le poníamos signo, dábamos por hecho que estaba a la derecha del 0. Como los números que están a la derecha del 0 son positivos, entonces quiere decir que todos los números que no tengan signo se consideran positivos. Entonces aparentemente aquí no tenía signo, pero en realidad sí lo tiene. Cuando el número no tiene el signo, se considera que es positivo. Luego, coeficiente es el número que va a multiplicar a todos los demás elementos geométricos, elementos
z. Y el exponente sería 3. ¿Qué observamos? ¿Cómo está el exponente? El exponente está acompañando a esa letra. Entonces quiere decir en esta potencia que la z se va a multiplicar 3 veces. Z por Z por Z. Ahí está. Vamos con otro ejemplo. Veamos. Y a la 4. Ese es nuestro siguiente ejemplo. Entonces empezamos a observar. Signo. ¿Aquí tiene algún signo? No, no podemos observarlo. Entonces se considera que es positivo. Siempre en cualquier término algebraico o cualquier elemento aritmético, geométrico, si no tiene signo, se considera que va a ser signo positivo. Ahora, coeficiente. Aquí viene algo interesante, a lo mejor pensarán, pues es que parece que no tiene el coeficiente. Eso es algo completamente falso. Recordemos algo que habíamos visto anteriormente, con la tabla del 1 por 4 es igual a 4. 1 por 7 es igual a 7. 1 por 14 es igual a 14. 1 por 20 es igual a 20. Entonces, bueno, cuando veíamos este tipo de propiedades, a lo mejor ustedes dijeron, ¿y eso de qué me sirve? Hago la multiplicación y ya. Pues ahorita ya estamos viendo varias aplicaciones de esto. Observen la tabla del 1. 1 por un valor nos da el mismo valor siempre. Cualquier número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo valor. Aquí el 4 que está multiplicado por 1 nos da 4. El 7 multiplicado por 1 nos da 7. 14 multiplicado por 1 nos da 14. 20 multiplicado por 1 nos da 20. Entonces siempre cualquier número multiplicado por 1 nos da el mismo número. Siempre. Y no importa los elementos, siempre va a ocurrir lo mismo. Cualquier elemento, no importa si es geométrico, aritmético, si es un ángulo, si es una figura, si es una letra, no importa. Cualquier número multiplicado por 1 siempre nos va a dar ese mismo número. Entonces, volviendo aquí al término algebraico, nosotros habíamos visto que el coeficiente siempre es un número por el que se van a multiplicar todos los demás términos que estén en la expresión algebraica. Entonces, en realidad, esta expresión sería completa, sería así: 1y a la cuarta. Pero como nosotros ya sabemos que el 1 va a multiplicar a todo este elemento, si nosotros realizamos la multiplicación, algo así, debido a lo que habíamos visto aquí, sabemos que cualquier elemento multiplicado por 1 nos da el mismo elemento. Ahí está. Entonces, por esa razón es que aquí no se escribe el 1. O sea, de forma completa se escribiría así. Y ya que realizamos la operación, todavía no sabemos cómo sumar, restar, multiplicar y dividir estos elementos. Lo que sí sabemos es que cualquier elemento geométrico, aritmético, probabilístico, estadístico, multiplicado por 1, siempre nos va a dar el mismo elemento. Eso sí lo sabemos y siempre se va a aplicar. Entonces, aquí, este elemento, y a la 4, que se va a multiplicar por 1, nos va a dar ese mismo elemento, justo como acá. Y por esa razón es que no se escribe el 1. Entonces, siempre que vean que no tiene coeficiente, en realidad sí lo tiene. Nada más que no se escribe porque al momento de realizar la multiplicación, pues nos va a dar ese mismo
coeficiente es 1. Siempre que vean que no tiene un coeficiente, el coeficiente va a ser 1. Siempre, siempre. O sea, si no tiene aquí adelante ningún número, siempre el coeficiente va a ser 1. No es 0, porque si no, ahí eliminamos completamente todas las expresiones. Y la variable, bueno, ahí ya tenemos que la variable es y, nos está representando una cantidad desconocida, y el exponente es 4. Entonces, este exponente quiere decir que este elemento se va a multiplicar un número determinado de veces. En este caso nos está diciendo que y se va a multiplicar 4 veces. Entonces recordemos, la y siempre es una letra que nos representa una cantidad desconocida. Esa y a lo mejor puede ser 5, puede ser 10, puede ser 1.40, puede ser menos 14.2, puede ser cualquier valor. Vamos con otro ejemplo. Vamos a cambiar de letra. O bueno, vamos a dejarle x otra vez. Menos x a la 3. Entonces empezamos a analizar cada uno de sus elementos. Signo. ¿Cuál es el signo que tiene? Menos. Coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Ocurre, aunque el signo sea más o menos, ocurre exactamente lo mismo. No tiene ningún número. Eso es porque el coeficiente que tiene asociado es 1. Ya que multiplicar 1 por todo esto nos va a dar el mismo valor. Por esa razón, cuando no veamos un coeficiente, en realidad tiene ahí un 1 que decidieron no escribirlo. Variable es x. Esa x nos está representando una cantidad que no conocemos. El exponente es 3. Entonces, observamos, este exponente nos está diciendo que esta x se va a multiplicar un número determinado de veces. En este caso, nos está diciendo que 3 veces se va a multiplicar la x. Vamos con otro ejemplo. Menos 1.28z. Ese es nuestro siguiente ejemplo. Entonces, empezamos a identificar los elementos. El signo que tiene es menos. Coeficiente, aquí observamos que sí tiene un coeficiente, es 1.28. Variable, observamos que es la letra Z, nos está representando una cantidad que no conocemos. Y el exponente, ahí ¿cuál sería el exponente? Aquí ocurre algo interesante. A lo mejor ustedes dirán, no tiene exponente. Eso es completamente falso. Ocurre algo similar a lo que habíamos visto cuando no tiene coeficiente. Por ejemplo, 3. ¿Qué pasa si se dan cuenta? Hemos trabajado con 3 al cuadrado, 3 a la 3, 3 elevado a la 4, 3 elevado a la 5, así sucesivamente. ¿Qué pasa si le ponemos exponente 1? ¿Qué nos está diciendo? Que el 3 solo se va a multiplicar una vez. O dicho de otra forma, solo lo vamos a escribir una vez. Ahora, por ejemplo, 7 a la 1. Quiere decir que en la multiplicación, el 7 lo vamos a escribir una vez. Luego, 8 a la 1. Que quiere decir que en una multiplicación, el 8
8 lo vamos a escribir una vez. Entonces, si se dan cuenta, cuando el exponente de un valor es 1, lo podemos omitir como si escribiéramos el valor, nada más. Entonces, algo similar está ocurriendo con esa z. Todo número elevado a la 1 siempre nos da el mismo número, siempre. Por eso les decía, es parecido a lo que nosotros habíamos visto de la multiplicación. Todo valor multiplicado por 1 nos da el mismo valor, aquí ocurre algo similar. Todo número elevado a la 1 nos va a dar ese mismo número. El 3 a la 1, 7 a la 1, 8 a la 1. Entonces, cuando no se escribe ese exponente, es porque en realidad tenemos un 1. Entonces, en este caso, aquí aparentemente no hay ningún exponente, pero en realidad sí lo hay. Es un 1. Nada más que por esta misma razón es que no se escribe, porque esa z elevado a la 1 nos va a seguir dando z. Entonces, por esa razón es que no se escribe. El exponente, por lo tanto, es 1. Y quiere decir que esa z se va a multiplicar solamente una vez. Y ya. No escribimos otra z porque no dice aquí 2. No dice que la escribamos 2 veces, nada más una. Entonces, observamos que cuando alguna letra o algún número no tiene exponente, en realidad sí lo tiene. Su exponente es 1, nada más que no se escribió. Vamos con otro ejemplo. Bueno, vamos a quitar esto. Ahí está. Ese es el siguiente término algebraico. 1.006x. Entonces, empezamos. Veamos. El signo. ¿Cuál signo tiene? Aparentemente no está escrito. Entonces, cuando no tiene signo, recordemos, se considera que es positivo. Luego, coeficiente, aquí sí lo tiene. Si hay un número que está multiplicando a todos los demás términos, ese coeficiente es 1.006. La variable, la letra que nos está representando la cantidad desconocida, es la x. Y el exponente, aquí no lo tiene, aparentemente. Pero cuando algún elemento aritmético no tiene exponente, en realidad quiere decir que su exponente es 1. Ahí está. Ahora vamos con un caso especial del término algebraico. Aquí está. Ese es el término algebraico. Una x. Identificar todos sus elementos que tiene ese término algebraico. Este es un caso especial porque nada más tenemos la variable. Entonces, ¿qué signo tiene? No tiene signo. Como no tiene signo, se considera que es positivo. ¿Qué coeficiente tiene? No tiene ningún número que lo está multiplicando. Cuando no tiene coeficiente, se considera que su coeficiente es 1. Variable, pues tenemos esa letra, x. Y el exponente, ¿qué exponente tiene? No tiene ninguno. Entonces, bueno, aparentemente, entre comillas, como no tiene exponente, se considera, en realidad sí tiene, pero no lo dibujaron o no lo escribieron, su exponente es 1. Entonces, este es un caso especial. Es un término algebraico que contiene todos los elementos, nada más que no se escribieron. Aquí está su signo, nada más que no se escribió. Aquí está su coeficiente, nada más que no se escribió. Aquí está su variable, nada más que no se escribió. Y aquí, bueno, la variable sí se escribió. Y aquí está el exponente, que ese no se escribió. Vamos con otro ejemplo.
a lo mejor en un principio se les hacía fácil ver, identificar los elementos y decían, bueno, ¿por qué haces ese ejercicio si está muy fácil? Pues precisamente por eso, porque va a haber elementos donde aparentemente no tiene nada, pero en realidad todo término algebraico tiene elementos. Entonces igual, signo no tiene, entonces es positivo. Coeficiente no tiene, se considera que es 1. Variable, la variable es y. Y el exponente, como no tiene, es 1. Bueno, aparentemente no tiene, pero en realidad sí, es 1. Entonces, como ven, es muy fácil esto. Es muy fácil identificar los términos algebraicos. Nada más es cuestión de entender qué significa, la interpretación que se le da y pues saber cada uno de ellos por qué está ahí. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que hemos en este video tutorial. Y no se preocupen, todavía vamos a seguir viendo más términos algebraicos. Obviamente tenemos que verlo porque es el elemento principal de todo el álgebra. Y entonces debemos comprenderlos bien para entender todos los temas. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Identificar cada uno de los elementos de esos términos algebraicos. Y también si quieren darle una interpretación de qué significa. Por ejemplo, aquí la X, pues que nos está representando una cantidad desconocida. Aquí la Y, una cantidad que no sabemos cuál es. O la Z, igual una cantidad desconocida. Entonces, 45x elevado a la 3. 28y elevado a la 4. Z elevado a la 3 menos 48 multiplicado por A elevado a la 2 menos 248.5z menos B cuadrada menos C y H. Para cada uno de esos términos algebraicos, identificar sus elementos, los que lo forman. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.